Una vez más nos encontramos para poder continuar con la materia de Química Orgánica 2, Química 300. Habiendo terminado ya toda la parte de compuestos carbonilados y las mezclas, digamos, de grupos funcionales, vamos a ver ahora un nuevo tipo de moléculas que comprenden a los compuestos nitrogenados. Este es un capítulo bastante largo, hay muchísimos compuestos nitrogenados y los llamamos compuestos nitrogenados porque ahora el átomo central, el átomo de interés, el átomo que va a reaccionar es el nitrógeno. Entonces tenemos los variados tipos de compuestos nitrogenados y vamos a empezar por los más utilizados, que son las aminas. Entonces nuestro primer subtítulo sería aminas. Las aminas son compuestos que derivan del amoníaco. Nosotros sabemos que el amoníaco es el NH3. Aquí tenemos a su estructura de Lewis. Tenemos el nitrógeno, los 3 hidrógenos enlazados, el par de electrones que no comparte y la geometría, que es una geometría de piramidal, donde el átomo central, que es el nitrógeno, tiene una hibridación sp cubo. El amoníaco, por otra parte, es una molécula básica, es una base, ¿ya? Entonces, en base a esto también vamos a hacer una serie de reacciones aprovechando su calidad de base. Entonces, las aminas son los derivados del amoníaco. En este grupo lo que vamos a hacer es sustituir un hidrógeno, 2 hidrógenos o los 3 hidrógenos que tiene el amoníaco por grupos alquilo o grupos arilo. Entonces, cuando sustituimos un solo hidrógeno del amoníaco y ponemos un grupo arilo o ponemos un grupo alquilo, tenemos una amina primaria. Cuando sustituimos 2, que pueden ser el mismo radical o pueden ser diferente, tenemos las aminas secundarias y finalmente cuando sustituimos los 3 hidrógenos que tiene el amoníaco con 3 grupos diferentes de sustituyentes, tenemos las aminas terciarias. Esto nos va a permitir hacer una serie de reacciones y también obtener a partir de otros compuestos aminas. Lo que tenemos que decir ahora es que esto ya es un poquito más complicado, digamos, en el sentido en que a veces las aminas primarias reaccionan de forma diferente que las aminas secundarias y de forma diferente que las aminas terciarias, lo mismo que las aminas alifáticas reaccionan de una manera un poco diferente a las aminas aromáticas. Ahora vamos a ver 2 reacciones importantes que nos van a servir también para encarar las nuevas prácticas de laboratorio que vamos a realizar en este tiempo de pandemia. Entonces, la primera de las reacciones que vamos a ver, que es facilita, pero que se utiliza mucho, es la alquilación. Es decir, lo que nosotros vamos a poner es un grupo alquilo, como vemos en la pizarra, a una amina. La amina puede ser primaria, secundaria o terciaria. En este caso tenemos una amina primaria. En la etilamina tenemos el grupo amino aquí, NH2, y el grupo alquilo, que sería el etilo. Vamos a alquilarla, le vamos a poner un grupo alquilo al nitrógeno. Y para eso utilizamos como ejemplo, ya estamos haciendo esto para no tener Rs y Rs primas, qué sé yo, vamos a utilizar el ioduro de metilo. Entonces lo que vamos a hacer es introducir a la molécula de la amina el ioduro de metilo. Entonces en primera instancia, digamos como una reacción general, nos daría el producto que sería la etilmetilamina, ¿no? Donde pierde uno de los hidrógenos y gana un metilo. Entonces, ¿cómo va el mecanismo? Tenemos la amina, la etilamina, que la hacemos reaccionar con el ioduro de metilo y como si fuera simplemente un collage, lo que hacemos es introducir el grupo metilo del ioduro al nitrógeno. El nitrógeno, ya saben, todos tiene 2 electrones no compartidos. Entonces ahí se va, ahí está, aquí al lado derecho, ahí está el metilo, tiene el nitrógeno sus 2 hidrógenos que no los hemos movido y el ioduro está ahí al lado como si fuera una sal, colado, ¿no? Entonces yo digo, es un collage simplemente. Ahora las cargas, como el nitrógeno solamente puede hacer 3 enlaces, está prestando uno de sus
sus dos electrones que no comparte, le está prestando al hidrógeno o al metilo, cualquiera de los dos que podemos decir, quedando cargado el nitrógeno positivamente. Y el yoduro, o el yodo como yoduro. Entonces aquí tenemos una sal, ¿no? Entonces, esa es la primera especie intermedia que obtenemos en la alquilación. Ahora, continuando con el mecanismo para que esto sea efectivo para tener la etilmetilamina, entonces esta especie cargada, esta sal que hemos obtenido, la vamos a hacer reaccionar con otra molécula de la etilamina, ¿no? Y aquí ocurre lo siguiente, pierde un protón, devolviéndole sus electrones al nitrógeno, y el yoduro se va con ese hidrógeno, haciendo el yoduro de hidrógeno. El grupo metilo queda ya consolidado, y esta amina que está en azul va a volverse ahora un yoduro, ¿no? Donde el nitrógeno gana un protón más. Entonces la primera alquilación que tenemos es esta. Ya hemos obtenido la etilmetilamina, ¿no? Ya hemos alquilado. Pero lamentablemente, cuando hacemos esta reacción, es muy difícil controlarla. Entonces, esta etilmetilamina que hemos obtenido va a volverse a alquilar. Eso vamos a hacer enseguida que borre la pizarra. Continuando con la alquilación, lo que les decía, ya no podemos generalmente controlar la alquilación. Entonces, teniendo el primer producto, que era la etilmetilamina, esta la vamos a volver a alquilar con el grupo metilo, ese es el riesgo, ¿no? Y usamos el yoduro de metilo. Entonces lo que vamos a obtener es la dimetiletilamina. Entonces el mecanismo continúa exactamente igual que lo que hemos hecho para la primera alquilación. Tenemos la etilmetilamina, sus dos electrones del nitrógeno que no están compartidos, lo hacemos reaccionar todo con el yoduro de metilo. El metilo se introduce al grupo amino, al nitrógeno, se carga positivamente, y el yodo como yoduro también se cuela ahí, y tenemos una sal, un yoduro de toda esta especie, ¿no? Y ya hemos introducido, pero el segundo metilo. Entonces, esta misma especie la vamos a reaccionar, hemos dicho, con otra molécula de la amina, de la etilamina que estamos alquilando, y se consolida la segunda especie, la dietilamina, que es la que estábamos buscando, más la amina que hemos puesto con azul, que gana un protón y un yoduro. Entonces ya tenemos una segunda alquilación, ¿no? Y esto tira para más todavía. Aunque no tiene ya esta amina hidrógenos, tiene todavía dos electrones. Y vamos a tener una tercera alquilación todavía. Habiendo hecho ya dos alquilaciones, podríamos pensar que ya no hay más que hacer porque ya no tiene el nitrógeno ninguna opción de enlazarse. Sin embargo, esos dos electrones, que aquí no los he anotado, pero que ustedes ya saben que están, tienen la opción, por eso es una base, tienen la opción de recibir algo más. Entonces se ocurre una tercera alquilación. Igual con el yoduro de metilo, o podemos cambiar, pero ya saben que esto ocurre como a una velocidad increíble, entonces es difícil de controlar. Entonces ocurre lo que habíamos pensado, ¿no? Se adiciona el grupo metilo formando la sal. Aquí estaría un poquito más explícito. El grupo metilo va hacia el nitrógeno que tiene los dos electrones, estableciéndose el enlace nitrógeno-metilo. Y el yodo como yoduro neutraliza la molécula. Ahora fíjense, esto ya no es una amina, porque ya no es una especie básica, ya no tiene electrones no compartidos, ya es una sal esta de amonio. Fíjense que el amonio, ustedes se acuerdan que el amonio es NH4 positivo, es un ion muy estable que existe, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es sustituir en realidad mentalmente los 4 hidrógenos que tiene el amonio por los 3 grupos metilo que hemos introducido a la molécula, el grupo etilo que tenía la amina inicialmente, y se hace una sal.
Esta sal se llama ahora sal cuaternaria de amonio. Sal cuaternaria de amonio. Entonces, la alquilación de una amina primaria nos puede conducir a una primera alquilación, una segunda alquilación, una tercera alquilación. Y en la tercera alquilación ya no tenemos una amina. En la tercera alquilación lo que tenemos es una sal cuaternaria de amonio que ya deja de ser básica. La segunda de las reacciones, que en realidad en el orden cronológico debería ser un poquito más adelante, pero esta reacción necesitamos para el laboratorio, entonces es la nitrosación. La nitrosación es la reacción de una amina primaria o secundaria con el ácido nitroso. El ácido nitroso, HNO2. Cuidado, ácido nítrico. Y esto se lo hace en un medio frío y en un medio ácido mineral, como el ácido clorhídrico, debido a la inestabilidad del ácido nitroso. Generalmente se utiliza el nitrito de sodio en ácido clorhídrico y se produce el ácido nitroso. Una vez que se produce el ácido nitroso, se va a generar un ion, el nitrosonio, y con eso vamos a hacer las reacciones. Entonces, las aminas secundarias, las aminas primarias y las aminas primarias que son aromáticas reaccionan de diferente forma. Eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio cuando hagamos la reacción de la anilina, que es una amina primaria aromática, con el ácido nitroso. Entonces, la primera reacción en esto es la siguiente, ¿no? Tenemos una amina secundaria, que es la que vamos a hacer en primer lugar, y esta amina secundaria la vamos a hacer reaccionar con el ácido nitroso en medio ácido de ácido clorhídrico. Y el resultado, fíjense, es el que tenemos aquí al lado. Tenemos toda la amina secundaria y el hidrógeno que tenía es sustituido por este grupo, ¿no? N doble enlace oxígeno. Y ahorita vamos a hacer el pequeño mecanismo y tenemos como resultado este producto que se llama nitrosamina. Entonces, las aminas secundarias con el ácido nitroso en un medio frío y ácido nos van a dar las nitrosaminas. Desgraciadamente, las nitrosaminas en su mayoría son cancerígenas y en muchos casos están en los embutidos. Entonces, por eso los embutidos hay que comerlos frescos, rápido, y hay que tener mucho cuidado. Cualquier compuesto que es nitrogenado tiene sus problemas en el organismo. Tenemos que tener cuidado y comer un pescado fresco, comer un marisco fresco, un embutido fresco, porque como ya son compuestos que tienen nitrógeno en los alimentos, entonces hay el riesgo de que aparezca una de estas especies químicas que son realmente tóxicas, o en este caso, como las nitrosaminas, cancerígenas. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos el ion nitrosonio? Entonces aquí, si ustedes se fijan, hemos puesto el ácido nitroso, el protón del ácido clorhídrico. Esto se protona y tenemos esta especie cargada positivamente, ¿no? Dos hidrógenos, un nitrógeno, dos oxígenos, todo cargado. Entonces tenemos un ácido nitroso cargado positivamente. Y espontáneamente se descompone en agua y en esta especie NO cargada positivamente. Este es el ion nitrosonio. Este es el que va a atacar a la amina, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la nitrosamina que hemos hecho en el anterior acápite, entonces tenemos los dos grupos alquilo que pueden ser iguales o diferentes, y así se establece la nitrosamina. Pero podemos ver que ocurre una estructura de resonancia. El par de electrones del doble enlace van al oxígeno cargándolo negativamente, y este par de electrones del nitrógeno forma un doble enlace cargándose positivamente. Entonces esto vuelve, viene y va, y tenemos la nitrosamina estable, y es la que habíamos comentado que tiene propiedades cancerígenas. Bueno, ya hemos hecho la nitrosación en aminas secundarias, alifáticas o aromáticas. Ahora ya un poco se complica esto, y ya la reacción de nitrosación es mucho más específica.
Entonces ahora tenemos la nitrosación para aminas primarias solamente aromáticas. Nuestro ejemplo típico, y es el que vamos a hacer en laboratorio, es la anilina, ¿no? Esa es la amina aromática primaria. Solamente tiene un sustituyente de los 3 hidrógenos que tiene, ha sido sustituido por el grupo fenilo, ¿no es cierto? Entonces, la reacción global de esta nitrosación es la anilina, el ácido nitroso, y fíjense ahora las condiciones que debe tener esta reacción. Ácido clorhídrico a una temperatura entre 0 y 5 grados centígrados. En otras palabras, tiene que ser frío el ambiente donde va a trabajar esta reacción, ¿ya? Y el resultado es esta nueva especie. Fíjense, es un cloruro, una sal. Pero aquí ocurre esto, miren. Tenemos que el nitrosonio se ha adicionado, todo lo que quieran, pero fíjense que ahora lo que queda es este ion, ¿no? Donde hay un nitrógeno que está unido al otro con 3 enlaces y está cargado positivamente. Entonces, esta es la reacción que vamos a hacer, lo que vamos a explicar ahora. Entonces, tenemos, y vamos a hacer una secuencia rápida de reacciones. Tenemos la anilina, las condiciones, el ácido nitroso, el ácido clorhídrico y la temperatura. Entonces se adiciona igual que hemos hecho en la primera parte para las nitrosaminas. Tenemos esto, se elimina un protón y tenemos esta nueva especie. Pero no se queda ahí esta nueva especie, busca la estabilidad. Entonces lo que hacemos es una tautomería. Ustedes se acuerdan que hemos hecho tautomerías tanto en la hidratación de alquinos como también hemos usado mucho esto en carbaniones. Entonces el protón se va a ir y este par de electrones va a formar un doble enlace. El nitrógeno, como no puede tener 4 enlaces, va a derivar sus 2 electrones al oxígeno y se va a cargar. Y el protón, que está ahí nadando, vuela oportunidad y se va a unir al oxígeno. Entonces tenemos esta otra especie, ¿no? Esta otra especie, neutra también, pero que ya empieza a variar completamente de lo que pensábamos tener una especie como la nitrosamina. Esto ya no existe. Ahora, esa misma especie va a seguir cambiando hasta buscar su verdadera forma, su forma final. Entonces aquí este par de electrones del nitrógeno que está unido al grupo fenilo, lo que hace es formar un triple enlace con este nitrógeno. Y ese nitrógeno va a tener 4 ya enlaces, entonces elimina el grupo hidroxilo con el medio ácido que tenemos y forma agua. Y lo que queda, que es lo que nos interesa, no nos interesa el agua en lo más mínimo, lo que queda es este ion, que unido al cloro, como cloruro, tenemos el cloruro. Este grupo que estamos viendo ahora se llama grupo diazo. Todito esto, ¿no? Esto es el diazo. Y este es el cloruro de toda esta especie ya cambiada. Este se llama cloruro de diazono o cloruro de benzodiazonio en el caso que estamos teniendo como ejemplo. Ahora, la especie que obtenemos, que es el grupo diazo, hace que el nombre de la reacción cambie. Ya no lo vamos a llamar nitrosación, la vamos a llamar diazotación. Entonces, cuando hablamos de diazotación, quiere decir que estamos haciendo reaccionar una amina aromática primaria con el ácido nítrico en medio de ácido clorhídrico a una temperatura entre 0 a 5 grados centígrados para formar una sal de diazonio, ¿no? Entonces, esto se aplica a todas las aminas aromáticas primarias. Entonces, ustedes pueden revisar la secuencia de reacciones que no es nada difícil, no se van a desmayar, ni les va a pasar nada, ni les va a dar fiebre aftosa, ni nada. Ustedes con calma revisan y chequean esto para que salga bien, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con esta reacción. Las aminas primarias alifáticas también reaccionan con el ácido nitroso.
Hemos visto ya las aminas primarias aromáticas que nos dan productos de diazotación, ¿verdad? Nos dan el ion diazo. Ahora, cuando tenemos las aminas primarias alifáticas, a pesar que son primarias, estas con el ácido nitroso dan otros resultados. Entonces podemos fijarnos aquí, he puesto de ejemplo la N-propilamina, ácido nitroso, ácido clorhídrico a una temperatura baja. Y inmediatamente que se produce la reacción, inmediatamente tenemos el ion diazo. Ahí está el ion diazo, aquí puede ser el cloruro, ¿no? Pero es un ion muy inestable. Prácticamente no dura nada, ¿ya? Y cuando ustedes hagan las reacciones, no existe prácticamente esto mucho tiempo. Entonces, ni siquiera vale la pena contarlo. Entonces, no sufre una reacción de nitrosación para dar un producto estable con el grupo diazo. Entonces, se descompone este ion, pierde espontáneamente el nitrógeno molecular, se sale, y lo que en realidad produce es alquenos, alcoholes y ciclopropanos sustituidos, en fin. Entonces, el comportamiento de las aminas primarias alifáticas respecto a las aromáticas es completamente diferente. No vamos a producir un ion diazo, no vamos a producir este N triple enlace N carga positiva, no vamos a producir esto. Simplemente se va a descomponer, aunque en algún momento haya esto, va a ser tan corto que inmediatamente se va a descomponer a lo que pueda, ¿no? Alcoholes, alquenos o a ciclopropanos. Eso es en cuanto a las aminas primarias alifáticas. Y vamos por las aminas terciarias. Entonces, en las aminas terciarias, ustedes se están fijando que ya no tienen hidrógenos que reemplazar, no tienen, digamos, una capacidad ya de hacer muchas cosas como hacían las aminas secundarias y las primarias. Entonces, si bien existe la literatura y la información de que existe una reacción de las aminas terciarias con el ácido nitroso, el resultado no es muy interesante, digamos, para los químicos, y por lo tanto se ha quedado en que porque no existe reacción. No hay algo interesante, no nos va a producir un grupo diazo ni nada parecido. Entonces es preferible decir que no sufren esta reacción de nitrosación. Entonces solamente hemos visto que las aminas primarias alifáticas y aromáticas reaccionan dando cosas diferentes, y las aminas secundarias nos dan las nitrosaminas. Entonces ustedes tienen que diferenciar bien entre los tres tipos de aminas que existen y cómo se las trabaja. Entonces, cuando hagamos laboratorio, vamos a utilizar una amina alifática primaria, vamos a hacer una diazotación y luego vamos a ver lo que ahorita vamos a poder aprender. Entonces, el grupo diazo, el N3, N triple enlace, N carga positiva, va a tener cierto tipo de reacciones. Hay una reacción que es cuando el nitrógeno que tiene se va a transformar en alguna otra cosa, y en otra cuando pierda completamente el nitrógeno, se salga el nitrógeno de la molécula. Eso vamos a ver enseguida. Comenzamos entonces las reacciones de los compuestos diazo. Entonces, la primera, el inciso A, es una reacción en la cual no pierde nitrógeno en su estructura, pero cambia el estado de oxidación del nitrógeno. Y la primera es la reacción de reducción. La reacción de reducción, en la cual vamos a utilizar, independientemente, por supuesto, dos reactivos. El cloruro estanoso, que es un buen agente reductor en medio de ácido clorhídrico, o el bisulfito de sodio. Ambos los conocemos. Conocemos también que el bisulfito de sodio lo utilizamos para reacciones con los aldehídos y cetonas, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, independientemente, o utilizo cloruro estanoso o utilizo bisulfito de sodio, el resultado va a ser el mismo. Voy a hacer una reducción rompiendo dos enlaces pi del grupo diazo, y voy a tener saturado con hidrógeno, por supuesto, porque estoy haciendo una reducción.
Entonces, lo que vamos a obtener son hidracinas, en este caso fenilhidracinas, ¿no es cierto? Entonces, es interesante esto porque a partir de un compuesto diazo yo puedo obtener una hidracina, ya sea utilizando el cloruro estanoso o utilizando el bisulfito de sodio. Esa es la primera de las reacciones, de dos que vamos a ver únicamente, sin pérdida de nitrógeno. La segunda de las reacciones que tienen los compuestos diazo se llama acoplamiento. El acoplamiento es una reacción en la que no existe pérdida de nitrógeno. Esas son las que estamos viendo. Entonces, hay dos reacciones, o dos reactivos más bien, con los cuales reacciona el grupo diazo, un compuesto diazo. Uno es cuando utilizamos el grupo diazo, con fenoles. Y la otra es cuando reacciona el grupo diazo con aminas, preferentemente aromáticas, porque tanto el fenol como las aminas son fuentes de electrones. Y el grupo diazo, aquí el caso del benceno diazonio, es en realidad un electrófilo débil y busca electrones, ¿ya? Entonces, son dos reacciones y yo espero que esto se entienda bien. El grupo diazo es el que va a atacar al fenol, y se va a colocar en posición para respecto al hidroxilo. Se va a colocar en posición para respecto al grupo amino. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener es este tipo de compuestos. Pero ya no hay el triple enlace. Estos dos nitrógenos que tenían tres enlaces, nitrógeno y trinitrógeno, ahora cambian. Se vuelven dobles enlaces y uno se forma con el fenol en posición para. Lo mismo ocurre con cuando, ay, perdón. Se ha acabado mi lucecita. Lo mismo ocurre cuando ataca a la amina. Entonces, en los dos casos se genera este nuevo grupo, nitrógeno, doble enlace nitrógeno, y eso se llama grupo azo. Entonces, estos compuestos son compuestos azo, ¿ya? Y fíjense que esto he escrito además la posición en la que se acomodan, se acoplan, porque fíjense, es un acoplamiento, en la posición que se acoplan el grupo diazo respecto al fenol es en posición para respecto al hidroxilo y en posición para respecto al grupo amino. Se rompe el triple enlace y ahora tenemos un compuesto que tiene doble enlace y que ahora se llama el grupo azo. Y ese es el fundamento de los colorantes. En el laboratorio vamos a hacer un colorante tipo azo. Entonces vamos a hacer la reacción de la anilina, y también la anilina va a sufrir un acoplamiento con el grupo diazo que sale de la diazotación de la anilina. Y ya van a recibir la guía y espero que estén estudiando esto. Yo, el siguiente video que va a ser el viernes, hoy día estamos a miércoles 27 de mayo, el día viernes 29 de mayo voy a darles la otra parte, porque ya está muy largo esto, de las reacciones del grupo diazo con pérdida de nitrógeno y algunos ejemplos de colorantes del tipo azo. Muchos de los indicadores ácido-base son justamente del tipo azo. ¿Por qué? Porque varían de color en el medio en que se encuentra. Y esto debido al tipo de estructuras de resonancia que pueden adquirir por haber tanto enlace doble conjugado. ¿Ya? Ahí vamos a hablar un poquito de colorantes, de los grupos que aumentan la intensidad de un color o provocan que una sustancia tenga color. Entonces, hasta aquí vayan estudiando y ya deben tener la guía del laboratorio de colorantes. Entonces, hasta aquí, por favor, estudien y yo el viernes complemento lo que falta para que ustedes puedan tener un conocimiento integral de este tema.